compartir mi pantalla y ustedes me dicen si la pueden ver. Listo. Ya se mira, licenciada. Gracias. Solo creo que, bueno, les compartí igual ahí ya los links, ¿verdad? Porque no me da tiempo compartirlos durante el periodo. Entonces, para que puedan ahí para su asistencia. Ok. Entonces, pues vamos a empezar, ¿verdad? Con el tema del desarrollo humano. Entonces dice que pues, los indicadores de riqueza que reflejan la cantidad de recursos con que cuenta una sociedad no proporcionan la información sobre la distribución de los recursos. Por ejemplo, no señalan si la distribución de ingresos entre los grupos sociales es equitativa, tampoco muestran qué porcentaje de los recursos se utiliza para proveer servicios gratuitos de educación y atención en salud, tampoco acerca sobre los efectos de producción y consumo en el medio ambiente. Por ello, no es de sorprender que existan profundas diferencias en la calidad de vida de la gente entre países con ingresos medios similares según el acceso a la educación y a la atención de salud, también las oportunidades de empleo y la posibilidad de respirar aire puro y tener agua potable, la posibilidad de vivir sin la amenaza de delito y entre otros factores. Tomando en cuenta todo esto, ¿cómo se determina qué países están más desarrollados que otros? Entonces ahorita los vamos a estar viendo. Los objetivos y medios de desarrollo. Cada país establece prioridades diferentes en sus políticas de desarrollo. Para comparar los niveles de desarrollo, primero habría que decir qué significa verdaderamente el desarrollo y qué trata de alcanzar. Los indicadores que miden estos logros podrían utilizar entonces para evaluar el progreso relativo y los países en materia de desarrollo. Al final, pues nos preguntamos, ¿verdad? ¿El objetivo es simplemente aumentar la riqueza nacional o será mejorar el bienestar de la mayoría de la población? O quizás velar por la libertad de los pueblos, o tal vez aumentar su seguridad económica. Al final, como lo dice esta diapositiva, ¿verdad? Cada país establece sus prioridades, entre las que puedan ser cualquiera de estas cuestionantes, ¿verdad? El desarrollo humano. Las Naciones Unidas insiste especialmente en el desarrollo humano, que sea medido según la esperanza de vida, la alfabetización de los adultos, el acceso a los niveles de educación, así como el ingreso medio de la población, condición necesaria para su libertad de elección. En un sentido más amplio, el concepto de desarrollo humano incorpora todos los aspectos del bienestar de los individuos, de este estado de la salud hasta la libertad política y económica. Según el informe del desarrollo humano publicado en el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, el desarrollo humano es el fin, el crecimiento económico es un medio. Entonces, partiendo de esto, pues vamos a hablar sobre el informe de desarrollo, el informe nacional de desarrollo. Este informe se los voy a estar compartiendo igual en Classroom, para que lo tengan, ¿verdad? En este informe, pues, habla más que todo de Guatemala, ¿verdad? Del desarrollo y pues de ciertos puntos que vamos a estar tratando. Empezando pues que este informe se publicó hasta ahorita, hasta julio del 2022 y debía publicarse el año pasado a mediados, pero dijeron pues que el retraso de este informe y todo fue por la pandemia. Entonces, lo que está analizando este informe es del año 2002 al 2019. Entonces,
en sus siglas cortas, ¿verdad? Es el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es el que realiza este informe, ¿verdad? Al finalizar este informe, pues tiene reuniones con el presidente, ¿verdad? Que en este caso es Yamatei. Entonces, ven lo publicado y todo, ven lo que se obtuvo, ¿verdad? De los censos y todo. Y con eso, pues ya lo publican, ¿verdad? Siempre con la revisión del presidente. Entonces, pues hablando un poco, ¿verdad? Que este informe se da a conocer y se observa la magnitud y diversidad de los acelerados cambios que están ocurriendo en el país y en sus territorios en materia de desarrollo humano desde un enfoque estructural. Las transformaciones en los diversos territorios que conforman el país y las dinámicas que están configurando y acelerando estos cambios. Vamos a estar viendo ciertas siglas en el transcurso de esta diapositiva, entonces para que ustedes sepan de qué vamos a estar hablando. PNUD, como les platicaba, ¿verdad? Es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es el encargado de realizar este informe. El INDH es este informe, ¿verdad? Que es Informe Nacional de Desarrollo Humano. Y las siglas IDHM, que es Desarrollo Humano Municipal, y las siglas IPM, que es Índice de Privación Multidimensionales. Por si tienen duda, pues de qué es lo de privaciones multidimensionales, ¿verdad? Estaba buscando que es la privación de distintas dimensiones del bienestar, es decir, como dice multi, ¿verdad? Es de como de varios temas, ¿verdad? Que faltan, ¿verdad? Entonces dice privaciones multidimensionales, entonces son varias privaciones que tenemos pues en el desarrollo humano. Entonces dice, se exploraron las evoluciones de novedosos indicadores en desarrollo humano y de las carencias para los 340 municipios del país. Este informe, pues, tomó toda esa información, ¿verdad?, de los 340 municipios del país. Para este efecto se construyó un índice de desarrollo humano, que es el que platicábamos, ¿verdad?, el IDHM, a partir de los datos censales desde el 2002 al 2018. Y también los índices de privaciones multidimensionales para el 2018. Se profundizó en el análisis de factores asociados a los cambios en el territorio, la urbanización y la transformación de espacios rurales, la aceleración de la movilidad humana y en particular de la migración irregular a los Estados Unidos, el impacto en cambio climático y las condiciones de vida en la sostenibilidad de los ecosistemas, así como el uso y acceso a los recursos naturales. En toda Guatemala han habido transformaciones relevantes que muestran una sociedad diversa y multicultural, dinámica que avanza y se adapta mientras se enfrentan a la persistencia de problemas estructurales de pobreza, desigualdad y falta de oportunidades. Guatemala es un país cuyo índice de desarrollo humano aumentó significativamente de 1990 al 2015, pero a partir del 2015 a 2019 aumentó o pues fue creciendo más lentamente. Entonces dice, en su última medición en el año 2019 alcanzó el punto 66.3, situando a Guatemala en el grupo de países con desarrollo humano medio. A pesar de esto, existen desigualdades según índices calculados por la PNUD para todos los países. Por ejemplo, en el 2019, Guatemala es el país de América Latina con mayor pérdida
por desigualdad en el índice de desarrollo humano. A su vez, existen desigualdades de género en el desarrollo humano y en el empoderamiento por encima de los promedios regionales y mundiales. Hablando un poco, pues, de los niveles que les platicaba, ¿verdad? Vamos a hablar del nivel de escolaridad. A partir de los datos censales del 2018, al analizar cada una de las dimensiones del IPM, se identifica que en el 2018 el 76% de los hogares enfrentaría carencias al acceso de la tecnología, el 71% en educación, el 50% en servicios básicos, el 47% en empleo y el 42% en la calidad de la vivienda. Si ven nuestro índice, pues apenas pues el 42, o sea, es sumamente alto, ¿cómo se llaman? Las carencias que tenemos en casi pues todos los aspectos, ¿verdad? El índice de el IPM presenta diferencias grandes entre las diversas poblaciones. Su valor en las zonas rurales y entre la población maya es casi el doble que existe en las urbes y entre las poblaciones ladinas. Y pues a pesar pues de esto, pues viene a influir, ¿verdad? Porque Guatemala es uno de los 4 países de América Latina con mayor población indígena, entonces somos mayor parte indígena, ¿verdad? El censo del 2018 indica que el 43.6% de la población se identifica como perteneciente a un pueblo indígena. Hay una brecha bastante elevada del índice de desarrollo humano entre poblaciones indígenas y no indígenas del 20%. En las 3 dimensiones de este índice, siendo la educación donde existe mayor desigualdad. Ahora la esperanza de vida. Aunque no se cuenta con datos definitivos para el 2020 por la dificultad para recolectar estadísticas durante la pandemia, se estimó que por primera vez desde su primera publicación en 1990 el índice de desarrollo humano iba a decrecer a la escala global del 2020. Esto se debería al aumento de la mortalidad por la propagación del virus del COVID, la suspensión de servicios de educación, la contratación de las economías a escala global en el 2020, derivada a que las restricciones de la movilidad fueron impuestas para prevenir contagios. Entonces, si la esperanza de vida pues ya venía baja, ¿verdad? Con lo de la pandemia, pues todavía afectó un montón. Se busca fortalecer el sistema de protección social integral, optimizando el uso de los recursos y considerando las necesidades diferentes de las personas, particularmente de aquellas en condición de vulnerabilidad, atendiendo distintas etapas de la vida. Se debe compensar las pérdidas desiguales de aprendizaje, continuar los esfuerzos de la lucha contra la desnutrición, en especial en niños menores de 5 años, mujeres y poblaciones indígenas, así como estrategias de inclusión digital. En este informe ustedes van a encontrar, pues, en la primera parte, ¿verdad? Toda la información o todo lo que se recabó a cómo está. Y en la segunda parte, cómo piensan ellos o cómo tienen planeado las mejoras, ¿verdad? Entonces, es lo que lleva a cabo o lo que van a encontrar en este informe, que se lleve a cabo está un eh, poco más lejano, ¿verdad? Pero es lo que se busca en este informe. Ahora hablando del nivel de ingresos. Guatemala es el país de la región latinoamericana con mayor desigualdad de género, el punto 47.9. Las diferencias de bienestar y capacidades que desfavorecen a las mujeres con relación a los hombres son particularmente elevadas en cuanto a la desigualdad de ingresos como participación laboral. En el número de nacimientos entre los adolescentes y la reducida presencia de las mujeres en los órganos de representación política. Existen niveles de desarrollo humano muy diferentes al interior
en el interior del territorio nacional. En un total, el 50%, el total de 50 municipios tiene un índice de desarrollo humano municipal que se puede calificar como alto, mientras que un 232 podrían ser clasificados como medios y 58 como bajos. La intensidad de la migración externa en los hogares. Hubo mayor porcentaje de hogares con migrantes en el exterior, ratificando la importancia de la dimensión económica en estos movimientos de población. Las remesas no están impactando las condiciones estructurales del desarrollo humano, resuelven problemas coyunturales. Lo que platicaba la otra vez el licenciado, ¿verdad? Que las remesas nada más pues ayudan, ¿verdad? Como no al desarrollo total del país, ¿verdad? Sino como dice aquí, como problemas coyunturales y de sobrevivencia, pero inciden en ciertas prácticas de consumo y urbanización y diferenciación social en el interior de las comunidades. Esta de urbanización es, no sé si ustedes han ido al interior y ven como casas así como de un montón de niveles, ¿verdad? Es por esto mismo, ¿verdad? Porque por lo mismo de las remesas o personas que tienen familiares que emigraron, pues mandan dinero pues para mejorar de forma estructural la, este, la sobrevivencia, ¿verdad? Y la urbanización. El acceso a la tierra, el agua y al bosque son factores claves que impactan en el desarrollo humano. La pobreza y la desigualdad, el deterioro ambiental y la conflictividad de varias regiones siendo afectadas por el cambio climático, la aceleración de las migraciones internas a estos territorios y la expansión de actividades extractivas y agroindustriales no siempre son sostenibles. Esto también que a pesar pues, del crecimiento que se está teniendo, ¿verdad? Mucha gente está pues migrando y están pues como dicen derribando bosques, entonces no hay como un plan sostenible de estas de estos de estos aceleraciones, ¿verdad? Por lo que está generando un gran cambio climático. Dice, los municipios con mayor desarrollo humano se ubican en la región central del país, torno a la zona metropolitana, que tiene como centro al municipio de Guatemala. En algunas de sus principales ciudades intermedias como Quetzaltenango y Puerto Barrios, y varios municipios que están situados cerca de la costa y alrededor de las principales carreteras que van desde el oeste de la capital, los puertos del Atlántico y el Pacífico. Entonces el beneficio que tienen estos se podría decir que es la ubicación, ¿verdad? Porque pues están casi que en el centro o alrededor de las principales carreteras, ¿verdad? Entonces es decir que las zonas más urbanizadas y cercanas a las infraestructuras, a las infraestructuras de comunicación, facilitan la comunicación del país, ¿verdad? Con mercados externos o que desembocan en puertos y fronteras pues son las que tienen el mayor desarrollo humano. Hablando un poco pues de la pandemia en Guatemala, ¿verdad? La pandemia llega a Guatemala en marzo del 2020 en un contexto caracterizado por grandes limitaciones en la disponibilidad de servicios sociales y por desigualdad socioeconómica importante. Estas limitaciones en un sistema de salud que ya presentaba grandes carencias y desigualdades territoriales en infraestructura y equipamiento, el acceso a medicamentos y personal de salud se complicó aún más. Como en todo el mundo, ¿verdad? El COVID puso a prueba los sistemas de salud, los esquemas de protección social existentes durante los meses que continuó el COVID surgieron pues los primeros contagios y se tuvo que actuar en contextos de emergencia e incertidumbre frente a una enfermedad desconocida, cuyas secuelas eran además difíciles de prever. Entonces este informe también habla un poco sobre la pandemia. En conclusión, o entre las pues, conclusiones que podríamos mencionar, que en este contexto de la desigualdad
estructurales que el país afronta por la pandemia del COVID desde el 2020, a pesar del comportamiento macroeconómico favorable de los numerosos esfuerzos desplegados de la materia de protección social, la sanidad, la educación, el empleo y la alimentación, entre otros. Superar el impacto de esta crisis requeriría esfuerzos de largo plazo en cuanto al acceso a la tecnología, calidad de educación, empleo digno, economía y bienestar y violencia contra las mujeres. El crecimiento urbano está también provocando nuevos tipos de desafíos ambientales y en la gestión de recursos hídricos, deforestación, abandono de espacios verdes, mal manejo de los desechos, nuevas brechas de acceso, servicios de educación y salud y desafíos de la seguridad ciudadana. Es decir, pues que con todo este crecimiento pues que estamos teniendo, ¿verdad? Está afectando, por ejemplo, hablando del agujero que se hizo en Villanueva, ¿verdad? Era porque eso se había hecho como hace años, ¿verdad? Para una cierta población y en lo que está pues el crecimiento y todo que se está dando, ya no aguantó y pues por eso fue que sucedió, ¿verdad? Pero vamos al tema esto del crecimiento urbano que se está dando, ¿verdad? Entonces, sí, también la viruela del mono que ahora viene, ¿verdad? Va a ser esperemos que no sea tan delicado como el COVID. Entonces, de este, de este informe, este es el resumen que podría pues darles, ¿verdad? Ahorita les voy a compartir otra presentación en donde pues vamos a estar hablando un poco más pues del desarrollo humano, solo que ahora de forma mundial, ¿verdad? Ya no tanto enfocándonos a Guatemala. Ahorita les voy a compartir. Al final vamos a platicar sobre la prueba que vamos a tener, entonces no se vayan a ir tan temprano porque les voy a decir la hora y todo que vamos a realizarla. Ok. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí, licenciada, sí se mira. Ok, gracias. Sí, licenciada. Gracias. Entonces vamos a continuar, ¿verdad? Como les decía, ahora más que todo a un nivel mundial, ¿verdad? Cómo pues sigue el desarrollo, ¿verdad? Y todo de los medios y el desarrollo, más que todo enfocándonos pues al desarrollo humano, ¿verdad? Que el desarrollo humano pues está influyendo en todos los medios como son el económico, de los recursos y todo eso, ¿verdad? Entonces, me pregunta Kevin si hoy es la prueba. No, hoy no hay prueba, Kevin. Yo les voy a decir al final de la clase cuándo va a ser la prueba, porque sí es bastante lo que hay que leer, entonces les vamos a dar un tiempo más. Por eso no la dejamos el día de hoy, porque va a valer 4 puntos, ¿verdad? Entonces, pero pues continuamos con el desarrollo humano. Entonces dice, objetivos y medios del desarrollo. Cada país establece prioridades diferentes, ¿verdad? Como lo platicábamos. Para comparar los niveles de desarrollo, primero habría que decir qué significa verdaderamente el desarrollo que se trata de alcanzar. Esto ya se los hago. Okay. Hablando pues del desarrollo humano y el crecimiento económico, ¿verdad? Al aumentar la riqueza total de una nación, también mejora las posibilidades de reducir la pobreza y solventar otros problemas sociales. Sin embargo, la historia presenta varios ejemplos en los que el crecimiento económico no se vio acompañado de un progreso similar en materia de desarrollo, sino que se alcanzó a costa de una mayor desigualdad, un desempleo más alto, el debilitamiento de la democracia, la pérdida de identidad cultural,
o el consumo excesivo de los recursos necesarios para las generaciones futuras, ¿verdad? Creo que platicábamos esto en la clase pasado con el licenciado, ¿verdad? Que al final pues la mayoría de países no tiene como eso de, de poder prever para futuro, sino que lo que se tiene es lo que sirve para cubrir actualmente lo que se necesita, ¿verdad? Entonces, para generaciones futuras no se tiene ese plan, ¿verdad? De dejarles como algo, ¿verdad? Entonces dice, a medida que se va comprendiendo mejor los vínculos entre el crecimiento económico y los problemas sociales y ambientales, los especialistas entre los economistas parecen coincidir en que un crecimiento semejante es inevitable, insostenible, es decir, no se puede mantener mucho tiempo. Okay. Para ser sostenible el crecimiento económico debe nutrirse continuamente de los frutos del desarrollo humano, como la mejora de los conocimientos y las aptitudes de los trabajadores, así como el de las oportunidades para utilizarlos con eficiencia, más, más y mejores empleos, mejores condiciones para el fortalecimiento de nuevas empresas y mayor democracia en todos los niveles de adopción de decisiones. Dice, a la inversa, es lento el desarrollo humano, puede poner fin a un crecimiento económico sostenido. Según el informe sobre el desarrollo humano, en el periodo de 1960 a 1992, de los países que se encontraban en situación de desarrollo desequilibrado con un desarrollo humano lento y un crecimiento económico rápido, ninguno logró efectuar la transición hacia un círculo virtuoso en que en que pudieran esforzarse recíprocamente en el desarrollo humano y el crecimiento, puesto que la desaceleración del desarrollo humano se ha visto seguida invariablemente de la deceleración del crecimiento económico. Esta modalidad de crecimiento se describe como sin salida. Es decir, que esto tiene que ir como bastante parejo, ¿verdad? No puede ser como que si aumenta el crecimiento económico y el desarrollo baja, ¿verdad? No, entonces tiene que ir como parejo para que una sociedad funcione de la manera que debería ser. Hablando de la comparación de los niveles de desarrollo, el capital natural no está distribuido de manera equitativa entre los países. Algunos, por ejemplo, tienen suelos fértiles para dedicarse a la agricultura, mientras que otros deben esforzarse por mejorarlos artificialmente. Algunos países también han descubierto ricos yacimientos de petróleo, gas y sus territorios, mientras que otros tienen que importar la mayor parte de los combustibles fósiles que se necesitan. Antiguamente la escasez o la abundancia de capital natural representaba una enorme deficiencia para el desarrollo de los países, pero en la actualidad dicha abundancia no es el principal factor determinante del desarrollo. Pensemos en países de ingreso alto como es la República de Corea o Japón. Gracias a su elevado desarrollo económico pueden utilizar sus limitados recursos naturales de manera mucho más productiva o eficiente, ¿verdad? Que otros países menos desarrollados. La productividad con la que los países emplean sus recursos productivos y el capital físico, el capital humano y el capital natural se acepta en general como el principal indicador de su nivel de desarrollo económico. Esto es bien importante para que lo tomen en cuenta. Teóricamente, entonces los economistas que deseen comparar el desarrollo de distintos países deberían calcular la productividad con que estos usan el capital. Pero un cálculo semejante es extremadamente complejo, más que nada por la dificultad de dar valor numérico a elementos de capital neutral y humano. En la práctica,
los economistas recurren al cambio al Producto Nacional Bruto, que es con sus siglas PNB per cápita, o al Producto Interno Bruto, que es el PIB per cápita. Estos indicadores estadísticos son más fáciles de calcular, proporcionan una medición aproximada de la productividad relativa, con la cual distintos países emplean sus recursos y miden el bienestar material relativo en diferentes países, ya sea que el bienestar provenga de la suerte en contar con tierras y recursos naturales o de la mayor productividad con que estos se utilizan, ¿verdad? La desigualdad en la distribución de ingresos. Aquí no se ven muy bien las gráficas, pero yo se las voy a bajar en las diapositivas para que ustedes la puedan ver más a detalle. Entonces creo que aquí no vamos a poder entender muy a detalle esto, pero menciona la desigualdad en la distribución de ingresos. En Brasil y Hungría, por ejemplo, los niveles de PNB per cápita son bastante similares, pero en Brasil la incidencia de la pobreza es mucho más alta. Esta situación se puede explicar con la ayuda del gráfico siguiente, en donde se observan los porcentajes de ingreso nacional recibidos por sus percentiles iguales de individuos u hogares ordenados según su nivel de ingresos. En Hungría el 20% es más rico que la población. El 20% más rico de la población recibe aproximadamente 4 veces más que el quintil más pobre, mientras que en Brasil el porcentaje que obtiene del quintil más rico supera 30 veces el que recibe el quintil más pobre. Esta curva no se las voy a explicar mucho a detalle porque igual es como de fórmulas y todo y eso no les va a venir, entonces solo para que sepan pues para qué sirve la curva de Lorenz y el índice de Gini. Dice, para medir la desigualdad en la distribución del ingreso en un país y compararla con mayor exactitud con la de otros países. Los economistas utilizan las curvas de Lorenz y los índices de Gini. La curva de Lorenz relacionada con los porcentajes acumulados del total de ingresos recibidos con los porcentajes acumulados de individuos o familias que reciben dichos ingresos, comenzando con los más pobres. Entonces, ¿cómo se construye? Entonces, esto es lo que les decía que no les voy a explicar porque si no se van a confundir porque son fórmulas y eso no va a venir. Entonces dicen, los costos y beneficios de la desigualdad del ingreso. La desigualdad de la distribución del ingreso es beneficiosa o perjudicial para el desarrollo de un país. Hay opiniones diferentes sobre la distribución óptima. Algunos consideran que, por ejemplo, en el índice de Gini debería ser cercano al 25%, como en Suecia, otros al 40%, como en los Estados Unidos. Entonces dice que vamos a examinar los siguientes argumentos. Una distribución muy aproximada a la igualdad absoluta puede resultar negativa para la eficiencia económica. Por ejemplo, la experiencia de los países socialistas, donde la reducción deliberada y pronunciada de la desigualdad, sin ganancias privadas, con diferentes y mínimos sueldos y salarios, eliminó los incentivos con que la gente necesitaba para participar activamente en la economía y trabajar con diligencia y espíritu emprendedor. La nivelación socialista de los ingresos tuvo por consecuencia el relajamiento de la disciplina y el debilitamiento de la iniciativa de los trabajadores, la mala calidad y la escasa variedad de bienes y servicios, la lentitud del proceso técnico y finalmente la desaceleración del crecimiento económico, lo que desembocó una mayor pobreza. Costos y beneficios de la desigualdad de ingresos. Por otra parte, la desigualdad
excesiva afecta a la calidad de vida de la gente, pues aumenta la incidencia de la pobreza y de este modo obstaculiza las mejoras mejoras en materia de salud y educación y favorece el delito. También se deben considerar los efectos de una marcada desigualdad en la distribución del ingreso. Esto provoca que algunos factores importantes del crecimiento eh, económico. Una desigualdad pone en peligro la estabilidad política de un país porque la cantidad de gente que está desconforme con su situación económica aumenta, lo que dificulta el consenso político entre los grupos de población de ingresos más altos y más bajos. La inestabilidad política incrementa los riesgos que supone invertir en un país cuyo potencial de desarrollo se ve seriamente perjudicado. Una desigualdad limita el uso de importantes instrumentos de mercado, como las modificaciones de precios y las multas, por ejemplo. Es posible que aumentando las tarifas de electricidad y agua caliente se promueva el uso eficiente de la energía, pero si existe una desigualdad pronunciada de menor incremento de las tarifas, puede significar enormes privaciones para los ciudadanos más pobres. Una gran desigualdad puede desalentar determinadas normas básicas de comportamiento entre los agentes económicos, que son los individuos y las empresas, como la confianza y el compromiso. Si los riesgos comerciales son altos y resulta costoso hacer cumplir los contratos, todas las transacciones económicas serán más lentas, lo cual a su vez dificultará el desarrollo económico. Hablando un poco de la pobreza. El concepto de la pobreza varía de un país a otro. En términos generales, cuanto más rico es un país, más alta es la línea fija para demarcar la pobreza. Para poder efectuar comparaciones internacionales, el Banco Mundial ha establecido una línea internacional de pobreza de $1 al día por persona a precios de 1985, ajustados para tener en su cuenta la paridad del poder adquisitivo. De acuerdo con esta medición, la proporción de pobres en la población mundial requiere que viven con menos de $1 por día, y que descendió levemente en 1987 y 1993, pues pasó del 30% al 29%. Pero el número absoluto de pobres aumentó de 1.200 millones a 1.300 millones y otros de 2.000 millones de personas que se encuentran en una situación apenas mejor. La geografía de la pobreza. La mayor parte de los pobres del mundo viven en Asia meridional, el 39%, y en Asia del Oriente, el 33%, la mayoría de ellos en China e Indochina, y África del Sur, del Sahara, que vive el 17%. Asia meridional presenta también la mayor incidencia de pobreza, el 43% de su población, seguida por África con el 39%. Entre los países en los cuales más de la mitad de la pobreza se halla por debajo de la línea internacional de la pobreza se encuentra Guatemala, Guinea, India, Kenia, Lesoto, Madagascar, Nepal, Níger, Senegal y Zambia. Entonces ahí estamos nosotros entre los países los cuales de la mitad de la población se halla por debajo de la línea internacional. Los analistas han descubierto una fuerte relación positiva entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Por ejemplo, en Asia Oriental, en donde se encuentran las economías que crecen con mayor velocidad en el mundo, la porción de la población que vive en la pobreza disminuyó el 23% en 1987.
a menos del 14% que en 1993. Pero en África del Sur, en donde predominó ese periodo un crecimiento negativo del PNB per cápita, prácticamente no hubo variación en la incidencia de la pobreza. El círculo vicioso de la pobreza. En general, los economistas suponen que el deseo de la gente de ahorrar para consumir en un futuro aumenta con los ingresos. Cuanto más pobre es una persona, menos recursos tiene para planificar su futuro y ahorrar. La misma lógica se aplica a las empresas y a los gobiernos. Por ello, en los países pobres, en donde la mayor parte de ingresos se debe gastar en satisfacer las necesidades del momento, en muchos casos el ahorro, la escasez del ahorro constituye una traba para la inversión interna, tanto en el capital físico como en el capital humano. Sin inversiones nuevas, la productividad de la economía no puede mejorar y no puede aumentar los ingresos de este modo, cerrando así el círculo vicioso pues, de la pobreza. Entonces dice que pues, a la baja productividad, bajos ingresos, poco ahorro, poca inversión, y pues aquí se cierra otra vez el círculo, empezando con la baja productividad y así, ¿verdad? Por eso se le llama el círculo vicioso de la pobreza. El crecimiento de la población mundial. La dinámica de la población es uno de los principales factores que deben considerar al reflexionar sobre el desarrollo. En los últimos 50 años, la población mundial ha experimentado un incremento sin precedentes. Lo pueden ver aquí en la tabla, ¿verdad? Países desarrollados, ¿verdad? Que pues han mantenido su crecimiento y los países en desarrollo que aumentó la población mundial. La evolución mundial del aumento natural de la población. Se produce un aumento natural de la población cuando la tasa de natalidad es mayor que la tasa de mortalidad, mientras que la tasa de crecimiento demográfico de un país depende del aumento natural de la migración. El crecimiento de la población mundial está determinado exclusivamente por el aumento natural. En todo el mundo, la tasa de mortalidad disminuyeron a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, pero en los países de desarrollo, en particular, retrocedieron drásticamente después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a la difusión de la medicina moderna. En gran parte del mundo, el desarrollo, las tasas de mortalidad comenzaron a disminuir unos 20 años antes, o más que las tasas de natalidad, por lo cual hubo tasas de crecimiento demográfico extraordinariamente altas, del orden del 3% o incluso el 4% anual. Desde los años 60, las tasas de natalidad también han venido retrocediendo rápidamente en la mayoría de los países en desarrollo, excepto en África y en Oriente Medio. Esta evolución de las tasas de natalidad en el mundo en desarrollo es similar a la que se verificó en Europa, en los Estados Unidos en el siglo XIX. Sí, Mayra. Buenas noches, licenciada. Disculpe, nosotros estamos prácticamente no somos un país ni en vías de desarrollo, sino que pobre. Sí, ajá, según la gráfica que nosotros veíamos acá, estaban solo dos divisiones, ¿verdad? Que estaban los desarrollados y los que estamos en desarrollo. Yo tal vez no diría que ni siquiera estamos pues en desarrollo, sino vamos en ese sentido, ¿verdad? Pero no estamos ahí. Gracias, licenciada. Sí, con gusto. Entonces, en la actualidad, los países de ingreso bajo todavía tienen las tasas de natalidad más elevadas del mundo. Si bien las mujeres suelen tener menos hijos que antes,
Las razones que explica el descenso de la fecundidad son diversos, pero la mayoría de ellas se relaciona con el crecimiento económico y desarrollo humano de los países en desarrollo. Los padres deciden tener menos hijos cuanto las condiciones sanitarias mejoran y ellos dejan de tener la posibilidad de la muerte de varios de sus bebés. Y cuando no necesitan de la ayuda de sus hijos para trabajar la tierra o procurarse sustento para que los cuiden en la vejez. Por otra parte, cada vez los padres mandan a sus hijas a la escuela, lo cual también es importante porque las mujeres con educación básica suelen tener menos hijos y más sanos. Ahora, más mujeres tienen oportunidad de trabajar fuera del hogar, de manera que cuando forman una familia no son tan jóvenes y tienen menos niños. Asimismo, en el acceso a la planificación familiar está mejorando, lo cual permite a los padres controlar el número de hijos que desean tener y espaciar los nacimientos, ¿verdad? Cosa que aquí en Guatemala no se ve. El crecimiento demográfico. En los últimos 30 años, la tasa de crecimiento demográfico mundial disminuyó más del 2% al 1.5% anual. Según especialistas, esta tendencia va a continuar, pero en números absolutos la población mundial está aumentando con más rapidez. A mediados de 1995 se incrementaba en unas 230,000 personas por día. Ello se debe a que la base de la población jamás había sido tan grande. En 1995 la Tierra tenía alrededor de 5.700 millones de habitantes, casi el doble que en 1970. Según las provisiones y en los aproximados 35 años, se agregan otros 2.500 millones, el 90% de ellos en los países en desarrollo. Se calcula que la participación de los países en desarrollo en la población mundial aumentará del 84 al 88%. A corto plazo, el veloz crecimiento demográfico de los países pobres dará como resultado una reducción del PNB per cápita, por lo cual habrá menos recursos por persona para invertir en capital humano, fundamentalmente para aumentar la productividad de la mano de obra, pero a la larga siempre y cuando dicha productividad aumente. Contar con un mayor número de trabajadores podría contribuir al fortalecimiento económico de los países en desarrollo. Ahora entrando a la educación y a la alfabetización, ¿verdad? La escuela primaria ayuda a los niños a adquirir nociones básicas de lengua y matemática, así como otros conocimientos y destrezas necesarias para su educación futura. En los países de ingreso bajo, en otras ocasiones la educación primaria mejora las condiciones de vida de los pobres, pues los transforma en trabajadores más productivos y les permite aprender nuevas habilidades a lo largo de su vida laboral y reduce el riesgo de desempleo. Por otra parte, las niñas y las mujeres, en especial, que han asistido a la escuela primaria, suelen formar familias menos numerosas y más sanas que la mortalidad infantil es menor. A pesar del rápido aumento del número de los niños en edad de asistir a la escuela primaria, desde 1970 los niños en desarrollo han logrado un apreciable incremento en el porcentaje de niños matriculados en la escuela primaria. La educación primaria universal, objetivo que persigue la mayoría de los gobiernos, es que los países en desarrollo dista de ser una realidad de muchos de ellos. En muchos países de ingreso bajo, la escasa matriculación puede indicar deficiencias en la capacidad del sistema educativo, así como en la existencia de condiciones sociales que impiden a los niños inscribirse en la escuela. La educación. Como se sabe que
que los beneficios sociales y económicos para la sociedad se derivan de la educación primaria son más elevados que los que proporcionan otros niveles de estudio. La mayoría de los gobiernos se ha comprometido a brindar acceso gratuito a la escuela primaria a todos los niños en los países de ingreso bajo. Sin embargo, a veces los fondos públicos o destinados a este fin resultan insuficientes para atender la demanda del crecimiento de las poblaciones en rápido aumento. En ocasiones, estos fondos no se asignan de manera equitativa. Pueden ofrecer mejores oportunidades educativas a los niños de las ciudades que a las zonas rurales, a los niños en situación acomodada que a los niños pobres, y a los varones que a las niñas. En los países, en algunos países el financiamiento público de la educación favorece los niveles de estudios más altos, de modo que se benefician más que nada los alumnos mayores cuya posición es holgada, lo cual agrava la desigualdad social. Está igual, menciona pues aquí algo importante, como estamos en Guatemala, la verdad que hay más oportunidades de educación que en la capital que en el interior, ¿verdad? Y siendo en la capital todavía mucho, pues bajas, imagínense en el interior, ¿verdad? Entonces dice, incluso donde la educación primaria es accesible, muchos niños pobres no pueden aprovechar, pues en lugar de asistir a la escuela, tienen que trabajar. El trabajo excesivo y prematuro afecta la salud de los niños y les impide desarrollar sus habilidades sociales. Como consecuencia, reduce su capacidad de obtener ingresos en el futuro y perpetúa el círculo vicioso de la pobreza, ¿verdad? El que vimos con anterioridad. Dice, la matriculación en la escuela primaria es en general más baja en las niñas que en los varones. Esta diferencia entre los sexos es mayor en Asia, en Oriente Medio y en África, y es producto de las normas culturales. La maternidad temprana, las escasas oportunidades de empleo para la mujer, la idea tradicional de que las niñas deben contribuir en mayor medida a las tareas domésticas, como consecuencia de los 900 millones de adultos analfabetos que existen en los países de desarrollo, casi una persona de cada 3, prácticamente 2/3 son mujeres. Cabe señalar que el trabajo infantil es un problema de la pobreza, es decir, que su incidencia disminuye en la medida en que aumenta ingresos per cápita. Ello significa que a un mayor crecimiento económico podría llegar la eliminación del obstáculo para la universidad de la educación primaria. Diferencias en la matriculación escolar por razones de género, en cambio, no guardan relación con el nivel general de la vida. De modo que no basta con que los países crezcan para solucionar sus problemas. Entonces también para salvar esas diferencias se requieren políticas nacionales al efecto, como la reducción de costos directos e indirectos en la asistencia de las niñas a las escuelas. Supone para los padres, y la construcción de un mayor número de escuelas para niñas en aquellos sistemas en donde la educación no es mixta. El problema de la educación secundaria y terciaria. Estamos viendo la educación primaria, ¿verdad? Ahora vamos con la secundaria y terciaria. Imagínense si hay problemas de pues tener la educación primaria, todavía mucho más gente llega, mucho más gente no tiene la oportunidad de llegar a la educación secundaria y terciaria. En la mayoría de los países de desarrollo, la matriculación en la escuela secundaria está muy por debajo de la matriculación de la escuela primaria. Si bien la situación ha mejorado en los últimos decenios, en los países de ingreso bajo e ingreso mediano, menos del 60% de la población en edad de asistir a la escuela secundaria como promedio está matriculada, mientras que los países de ingreso alto, la escolaridad secundaria es prácticamente universal. Dice, África del Sur es la región del mundo
con la mayor proporción de niños y adolescentes que no están matriculados en la escuela secundaria. El indicador más alto de la incidencia del trabajo infantil, es decir, el porcentaje de los niños de 10 a 14 que trabajan, corresponde también a África. El trabajo infantil sigue siendo el mayor obstáculo para la educación de los niños de los países de ingreso bajo. De acuerdo con la información existente de estos países, casi un tercio de los niños de 10 a 14 años integran la fuerza de trabajo, mientras que en muchos países de África la proporción aumenta a la mitad. En realidad, la situación puede ser aún peor. En muchos países, la información sobre el trabajo infantil se declara parcialmente o no se declara en absoluto, por lo que las autoridades niegan la existencia de un problema. O sea que como que lo ignoran, ¿verdad? Y pues dice que no existe el problema. La brecha entre los países desarrollados y el desarrollo es particularmente pronunciada en la educación terciaria y en los países de aumento, y en los países de ingreso alto de la matriculación terciaria, que ha aumentado rápidamente desde 1980. Pero en los países de ingreso bajo, el ingreso mediano solo tuvo una pequeña mejora. Continuando con los problemas en la educación secundaria y terciaria, el número de estudiantes matriculados en un nivel de estudio no indica la calidad en la educación. Por lo tanto, solo una idea aproximada de los logros de un país en materia de la instrucción para rendir beneficios económicos en la educación y la capacitación deben satisfacer las demandas cambiantes del mercado laboral, es decir, que deben proporcionar a los graduados los conocimientos y las destrezas necesarias para cada etapa de desarrollo económico en un país. Por ejemplo, los países que pasan de una economía de planificación centralizada a una economía de mercado suelen requerir más gente capacitada en economía y administración de empresas para desempeñarse en un incipiente sector privado del sector público reformado. Actualmente la revolución informática impone la necesidad de trabajos con los conocimientos de computación y la globalización ha incrementado la demanda de gente con dominio en idiomas extranjeros en general. Todas las partes se necesita gente innovadora en un sistema educativo que produzca graduados sin esta cualidad, no puede considerarse plenamente eficaz. Es lo que platicaba la otra vez el licenciado, ¿verdad? Con el cambio de que posiblemente haya de pensum, ¿verdad? Y que pidan ahora el inglés para la carrera. Los niños de Hungría, Eslovenia y la ex Unión Soviética demostraron tener más conocimientos que los de Canadá, Francia, Israel y Reino Unido, pero menos capacidad para aplicarlos en situaciones nuevas y diferentes. En una economía de mercado competitiva, los graduados que no son innovadores ni están en condiciones de resolver problemas corren mayor riesgos de sufrir el desempleo y la pobreza. La inversión en la educación no es solo un medio importante de formar capital humano en una nación y mejorar las habilidades de crecimiento económico y su nivel de vida. También es valiosa en sí misma porque la educación amplía las perspectivas de la gente y le ayuda a tener una vida más sana, más plena, más segura desde el punto de vista financiero. Por ello, los especialistas consideran que la información sobre alfabetización, por ejemplo, es un indicador importante de la calidad de vida de un país. Ahora nos pasamos pues al punto de la salud. La evolución de la salud de la población en un país se suele seguir utilizando dos indicadores estadísticos, que es la esperanza de vida al nacer y la mortalidad de niños menores de 5 años. Con frecuencia se dice que estos indicadores miden
en términos generales la capacidad de vida de una población porque reflejan indirectamente muchos aspectos de bienestar de la gente, como el nivel de ingresos y la nutrición, la calidad del medio ambiente en que se vive, el acceso a la atención de la salud, el agua potable y el saneamiento. La esperanza de vida al nacer indica el número de años que un bebé recién nacido vivirá si las condiciones sanitarias prevalecientes en el momento de su nacimiento permanecieran iguales durante toda su vida. Este indicador no señala cuántos años va a vivir un bebé, sino cuánto tiempo tiene probabilidad de vivir nacido en un año determinado. La tasa de mortalidad de niños menores de 5 años indica el número de niños de cada 1000 nacidos vivos que tienen probabilidad de morir antes de llegar a los 5 años. Como los niños son más vulnerables en la malnutrición de las malas condiciones de higiene, entre ellos se registra la proporción más grande de defunciones en la mayoría de los países de desarrollo. Por lo tanto, en el mundo de desarrollo, reducir la mortalidad de menores de 5 años es la forma más efectiva de aumentar la esperanza al nacer. Ahora las tendencias mundiales de la salud. Las condiciones de salud en el mundo entero mejoraron más en la segunda mitad del siglo XX que en toda la historia del hombre. La esperanza media de vida al nacer pasó entre los países de ingreso bajo y los de ingreso medio, de 40 años en 1950 a 65 años en 1996. En el mismo periodo y en el mismo grupo de países, la tasa media de mortalidad de niños menores de 5 años descendió de 280 a 80 por 1000. Pero estos logros están todavía muy lejos de los obtenidos por países de ingreso alto, donde la esperanza media de vida al nacer es de 77 años y la tasa media de mortalidad de niños menores es de 7 por 1000. Siguiendo con las tendencias mundiales de la salud, dice que a lo largo del siglo XX los indicadores nacionales de la esperanza de vida han estado íntimamente relacionados con el PNB per cápita. Cuanto más alto es el ingreso per cápita de un país, mayor es la esperanza de vida. Si bien esta relación no explica todas las diferencias entre regiones y países, los otros dos factores que se consideran de gran importancia para aumentar la esperanza de vida nacional y regional son los avances de la tecnología médica, que algunos países aprovechan mejor que otros, ¿verdad? Y el mejoramiento de los servicios de salud pública en el acceso a ellos, ¿verdad? La educación, particularmente de las niñas mujeres, trae aparejados grandes beneficios porque las esposas y las madres que conocen las ventajas de los estilos de vida sanos son de vital importancia para reducir riesgos que amenazan la salud de la familia. En otros factores que ayudan a explicar el hecho de la mayor parte de los países desarrollados se están poniendo a la altura de los países, los países en desarrollo se están poniendo a la altura de los países desarrollados en cuanto al estado de salud de la población, a pesar de que van a la saga en el ingreso per cápita. El progreso de la tecnología médica, los servicios de salud pública y la educación permite ahora a los países traducir en un determinado ingreso per cápita más salud que antes. Por ejemplo, en 1900, la esperanza de vida de los Estados Unidos era aproximadamente 49 años y el ingreso per cápita superaba los $4,000. Actualmente,
Actualmente en África la esperanza de vida es de más de 50 años y aún cuando el PNB es inferior a los $500. En términos generales, en casi todos los países la esperanza de vida al nacer continuó mejorando en los últimos 5 años. En los países en desarrollo, ello obedeció a gran medida a la marcada reducción de la mortalidad de niños menores a 5 años, gracias a la lucha más decidida contra las enfermedades transmisibles particularmente peligrosas para los niños como la diarrea y la miniatisis. En muchos de estos países, el incremento del ingreso per cápita también contribuyó a la mayoría de las familias, a que la mayoría de las familias pudiera acceder a una nutrición y viviendas de mejor calidad. Los gobiernos de los países en desarrollo han realizado inversiones para mejorar las medidas de salud pública, el saneamiento, el agua potable, las campañas de vacunación, las capacitaciones del personal médico, la construcción de dispensarios, hospitales y la prestación de atención médica. No obstante, es mucho lo que queda por hacer. La malnutrición, en especial de las mujeres y niños, sigue siendo un problema grave y las enfermedades transmisibles, en gran parte evitables, aún cobran millones de vidas. Por ejemplo, en la tasa de inmunización contra el sarampión en todo el mundo es como en promedio el 80%, y por año mueren más de 1 millón de niños víctimas de esta enfermedad. Muchos de ellos en África del Sur, en donde la tasa de inmunización contra el sarampión es más baja, alrededor del 60%. Casi 2 millones de personas mueren todos los años a causa del paludismo o de enfermedades relacionadas con él. En su mayoría, los países de ingreso bajo, solo en África el SIDA cobra más de 2 millones de vidas al año. Y terminamos. Entonces, igual me pregunta Kevin si las diapositivas se las voy a compartir. Sí, se las voy a poner en el Classroom, al igual que el informe, ¿verdad? El informe que les platicaba. Entonces, para que estén ahí atentos. Entonces, si quieren, pues les voy a platicar sobre la prueba. Yo estuve mandando el link, pero solo de ambos salones, solo me respondieron 110 personas. Entonces yo solo sobre esos 110, pues la opinión de ellos fue la que tomé, ¿verdad? Y en la que hice el cálculo, ¿verdad? Entonces, pues ganó la fecha que querían, es el sábado a las 7:30. Entonces, para que todos estén ahí atentos, ¿verdad? Y que se puedan conectar. Recuerden que esta prueba vale 4 puntos. Entonces, es bien importante que los puedan tener, ¿verdad? Es el sábado a las 7:30. Entonces, ¿qué va a venir? ¿Qué va a venir o qué se va a examinar? Es el libro de la dialéctica del desarrollo. Entonces, así sería. No sé si alguien tiene alguna duda de esta prueba. Licenciada, buenas noches. Disculpe, así como la prueba que está mencionando, ¿no hay posibilidad que de ahora el día lunes, que está feriado, algo así? Porque los sábados, bueno, en mi caso no voy a poder. Por la práctica, después de eso salir, todavía tengo que trabajar todavía, ¿no? Pero si no se puede, pues de plano, ¿verdad, licencia? Sí, es que yo pasé el link, ¿verdad? Y la mayoría de personas que querían el sábado a las 7. Sí hice un promedio y todo, y fui revisando, pero sí ganó el sábado a las 7. Entonces, como no podemos dividir en horarios, ¿verdad? Entonces, sí, a esa hora quedó Lucrecia. Entonces, sí,
Igual todavía no he platicado con el licenciado, pero sí está para el sábado a las 7:30, entonces, para que se puedan conectar. ¿De qué ¿Cuánto libro? tiempo? ¿Sí? Perdón, ¿de qué libro había comentado? Así, el libro es la dialéctica del desarrollo. Creo que se los coloqué, se los pasé en el WhatsApp, si no, igual también se los voy a colocar en el Classroom, en Sí, por información, favor. en bibliografía complementaria. Y bueno, también la prueba, para que lo tomen en cuenta, no va a ser tan larga, entonces, si pudieran conectarse, si mucho, va a ser tal vez unos 15 minutos, ¿verdad? No les voy a poner tantas preguntas como el primero, les voy a poner menos, ¿verdad? Pero al final, para que tengan sus 4 puntos, entonces es como solo de conectarse un ratito y es que se unan a este link, ¿verdad? Al link como que fuera la clase, ¿verdad? Ese link, porque por medio de aquí todos conectados yo les paso en el chat la prueba, entonces va a ser bien, bien rápida, entonces que se tomen unos 15 minutos para que la puedan hacer y va a ser así como se las hago siempre, ¿verdad? Es selección múltiple, entonces está mucho, mucho más fácil. ¿El link dónde lo va a compartir, licenciada? Aquí, ustedes tienen el link de ingresar a la clase, ¿verdad? Entonces todos van a ingresar a la clase, digamos a las 7:30, ¿verdad? Ingresa usted a este mismo link y ahí voy a estar yo. Entonces yo les voy a compartir por medio del chat, aquí, le voy a compartir la prueba para que la pueda Ok, hacer. ok. Gracias, Ujú. licenciada. Sí, claro, con gusto. Entonces, todos ahí pilas que va a ser el sábado a las 7:30. Entonces, para que todos puedan obtener sus 4 puntos, porque hoy sí son 4 puntos. Entonces, no la voy a hacer tan grande la prueba, para que también ahí, pues, solo se tomen unos 15 minutos para que la puedan hacer, porque entiendo también lo que dice la compañera, ¿verdad? Que uno también los sábados, pues, ya tiene otras cosas que hacer, ¿verdad? Entonces, para que se tomen ahí unos 15 minutos para hacerlo. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Vamos mucho antes de la clase. Los voy a dejar salir antes. Gracias, licenciada. Feliz noche. Ok. Entonces pasen feliz noche, compañeros, y nos vemos el sábado. No se les vaya a olvidar. Licenciada, Feliz noche, Liz. ¿será que Feliz noche, Liz. lo podría compartir también en Sí, Ruth, ¿qué me dijiste? Perdón, el libro será que podría compartirlo en el chat? Es que lo estoy buscando o no sé si hoy no lo tengo. Ah, sí, lo voy a pasar en el chat también, pero si no, también en el Classroom, en el área de tareas, hay un área de material, ahí también está el libro ya. Ok, solo de este libro será la prueba el sábado a las 7:30, ¿verdad? Nos conectamos a la clase y acá subir el link. Ajá, exactamente así. Y solo ese libro. Ajá. Perfecto. Muy amable. Gracias, licenciada. Feliz noche. Sí, con gusto. Feliz noche. Feliz noche, Ari- licenciada. Buen provecho. Feliz noche. Feliz noche. Ariel, no sé si todavía está aquí. Tiene consulta, ¿no? Yo creo que no. Bueno, entonces, La feliz noche a asistencia todos. era. Feliz noche.